Hola, cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Pedro Galicia. A continuación de exponencia a la tarea 5, manejo integrado de plagas en agroecosistemas. Este trabajo es realizado y presentado por Alcides de Jesús Álvarez, Jennifer Daniela Garzón, Pedro Antonio Galicia, Lady Joana Olivares y Diego Alejandro Ibáñez. Es presentado al ingeniero agrónomo Oscar Mauricio Moya del grupo 30002844. Características agronómicas del cultivo de café. De acuerdo con la guía de actividades nos propone la escogencia de un cultivo abierto. De acuerdo con este escogimos el cultivo de café como cultivo abierto y como cultivo bajo invernadero del tomate. Esa fue la escogencia. Cultivo abierto café, como podemos observar acá, el nombre científico coffee. Esta planta pertenece a la familia de las rubeáceas y en su mercado es conocido también como coffee arábiga. El nombre científico, coffee, como lo podemos ver acá, según y de acuerdo con la historia del café, partimos desde las características físicas. De este es una planta de tallo fino. Como observar, posee un tallo fino con raíces las cuales pueden llegar a medir hasta 50 centímetros de larga. Esto varía de acuerdo al terreno. Aproximadamente podemos encontrar 103 especies y esta, según su historia, fue introducida en Colombia en el siglo XX. Como podemos ver en el enunciado, que se encuentra aquí a la parte de abajo, pasamos a la siguiente plantilla, fisiología del café. Como podemos evidenciar en estas imágenes, nos muestran claramente una de sus partes, que son las raíces. Posee una raíz principal, cabe recabar, que puede llegar a medir hasta 50 centímetros. La raíz principal, acá la que la sostiene. De aquí se desgajan las raíces secundarias, que son las que contienen las raíces absorbentes de nutrientes, eh, las cuales son las que absorben los nutrientes dispuestos en el suelo para esta planta. Los tallos son finos, la planta posee dos tipos de brazos, los cuales están ortotrópicos y los cuales son los que crecen verticalmente. Como podemos ver acá en el enunciado, aquí se observan, crecen verticalmente y los plagiotrópicos, los que crecen horizontalmente. Eh, Mostramos el enunciado y pasamos a la siguiente plantilla. La fisiología del café, las inflorescencias. Las floraciones son particularmente estacionales, estas requieren de un estrés hídrico, que podemos observar en el cultivo de café. Estas también se llaman coffee, la yema puede llegar a desarrollar hasta cuatro frutos. Esta flores la encontramos en racimos, podemos decir que sobre el tallo de estas hojas de dicha planta, como lo observábamos aquí en la imagen anterior. Hablamos un poco sobre la polinización de estas inflorescencias, que las abejas son de gran importancia allí, ya que son las que intervienen en este proceso de polinización en este cultivo. La polinización cruzada también es de alta relevancia para su producción de fruto, de estos brazuelos de la planta. La fisiología del café, su producción. Los frutos son similares a una cereza, como podemos evidenciar acá. En su estado inicial pues, son de color verde. Podemos encontrar también frutos amarillos en su estado de madurez. Pasan a ser color rojizo oscuro normalmente, los más comunes. Poseen dos semillas en surco, como lo podemos evidenciar acá. Estas dos semillas están cubiertas por sus endospermas. Como podemos observar acá, están las partes endosperma, pegamento, endocarpio, mesocarpio, epicarpio. Están las partes de la semilla. Estos son los frutos maduros. Aquí está el enunciado. Enunciado, mesocarpio. Sus partes. Pasamos a la próxima plantilla, que es la distancia de siembra, época de siembra, tipo de suelo y producción. Dijimos que lo recomendado normalmente son 5.000 plantas por hectárea. La época de siembra, en épocas de lluvia, los tipos de suelo son suelos francos para este cultivo, ya que cuentan con una buena irrigación, un buen manejo de maleza es importante también. El control de estas con el fin de prevenir, enfermedades y hospedajes de plagas. Como podemos ver acá, que se debe pensar un buen control de malezas, la época de siembra, el tipo de suelo y producción. 2 metros entre hilera y 1 metro entre planta, de planta a planta y 2 metros entre surco. Está el enunciado. Pasamos a la siguiente plantilla, que serían
las características principales del insecto plaga. Una de las plagas más reincidentes, como podemos observar acá, es la broca de coleóptera, perdón, la cual se alimenta de sus frutos, causando daños a esto y pérdidas económicas. Aquí podemos evidenciar el daño que causa la broca. Acá está perforación a los frutos, ya sean verdes o maduros. Estas son de color negro, pueden llegar hasta un 1.5 milímetros de longitud. Un dato sobre estas es que las hembras siempre son más grandes, pueden llegar a medir hasta 2.5 milímetros, las hembras vuelan y los machos no. Un daño directo que causan esta la perforación de los granos, como podemos observar acá, estos caen debido a este daño, automáticamente ellos con los dígitas caen. Y tenemos la morfología de esta plaga, que es la broca, el huevo, larva, el pupa y adulto. Este ya es el que causa el daño, la broca del café. Pasamos a la siguiente, las características principales del insecto plaga. Aquí podemos, como os puse ahorita, el daño directo, el daño indirecto. El daño directo es la perforación de los granos, el daño indirecto es la pérdida del peso del grano del café. Control usado por el productor. Como podemos ver acá, la recolección de frutos que están sobre el suelo o la planta con el fin de acortar el ciclo para luego quemarlos y enterrarlos, cortar el ciclo de la plaga. Aquí podemos ver la recolección de frutos maduros, recolección usando mallas también, hay varias formas de recolección. El Plan Manejo Integrado de Plagas MIP, como control cultural, podemos ver la recolección de frutos caídos, la más común, excelente programa de fertilización, tener un excelente programa de fertilización y fertilizar adecuadamente, perdón. Un buen control de malezas también es importante. Partimos también a un control biológico, que es bien importante, que es utilizar enemigos naturales. Como podemos ver acá, esta abejita, tenemos una avispa que se llama Celapodomia hispanodermis. Esta deposita huevos sobre los frutos. Esa es la función de ella, deposita los huevos sobre los frutos para afectar la broca. A las brocas adultas, esta avispita le corta la cabeza, así el modo que ella las ataca. Aquí está el enunciado. Y pasamos a mirar el control químico. Cabe recordar que frente al control químico la aplicación de esto se debe hacer cuando el porcentaje de la plaga esté por encima de un 2% de infestación. Como lo podemos ver acá, el plan manejo integrado de plagas con químicos, regulador de crecimiento, ingrediente activo, aquí está el ingrediente activo del Lorsban, para espolvoreo sobre la planta o el piso, para el control de la broca, el hongo Beauveria bassiana también, o trampas atrayentes con estos alcoholes y etanol. Aquí sale enunciado el control químico, clorofilos, todo, control manual, control biológico. Y aquí tenemos los gastos de implementación del manejo integrado, mano de obra y control de malezas, planes de fertilización, podas, plaguicidas, etc. Tenemos 860.000 pesos, un control químico de 75.000, control biológico de 140.000. Para un total de costo total por hectárea de 1.599.000. Este sería el costo total por hectárea para el cultivo de café. Aquí tenemos una gráfica donde nos evidencia el control manual de 1.285.000 tipo de control químico 104.000 y 190.000 para el control biológico. Aquí está el enunciado. Damos por terminado ese y pasamos a lo del cultivo de tomate como implementación bajo invernadero. La duración de este cultivo de tomate puede durar hasta 180 días, 7 meses aproximadamente, puede terminar por su variedad. Es de acuerdo a la variedad de esto. Tiene un proceso de germinación, luego aparecen 3 hojitas verdaderas. Cuando está en proceso de germinación, es ahí donde se hace el trasplante a sitio definitivo, como lo podemos observar aquí, bajo invernadero. Su floración oscila entre 25 a 28 días. La cosecha 85 a 90 días. Es donde podemos ya empezar a recolectar fruto maduro. Aquí está la información, podemos observar. Pasamos a la siguiente plantilla, la fisiología del tomate. El tallo es de color verde, de 4 centímetros de ancho, las hojas aproximadamente de 9 foliolos, como podemos observar acá. Ahí está la información, pasamos a la siguiente, que es un poco corta. La flor es amarillita, sus pétalos y estambres están en los ovarios, como podemos observar acá. Es una flor ínfera. La época de siembra es en inicios del verano para evitar de pronto mucha humedad o lluvias que causan hongos sobre la planta.
Los caracteres principales del insecto plaga, que es los requerimientos de cultivo, la distancia de siembra, 80 centímetros entre hilera y 50 centímetros entre plantas. La época de siembra es en verano, importante esto. El tipo de suelo, excelentes necesidades de agua, nutrientes, oxígeno y soporte. La luminosidad de 8 a 16 horas luz día, temperatura de 28 a 30 en el día y de 15 a 18 en la noche, humedad relativa de 65 a 70%. Hay una información básica sobre esta plantilla, el suelo, la luminosidad, la temperatura, humedad relativa. Pasamos a la siguiente, las características principales del insecto plaga. Esta mosca blanca, Bemisia tabaci, causa daño sobre la hoja del tomate, lo cual atrasa, retrasa y afecta la producción del cultivo. Los daños directos provocan desecamiento sobre las hojas seleccionadas de la plaga, ocasionan manchas en estas ya que la saliva es tóxica para la planta de esta plaga. Aquí podemos ver las larvitas sobre las hojas, ya los adulticos ponen sobre las hojas, causan daños. La mosca blanca, acá podemos ver el nombre científico de ella. Mosca blanca, Bemisia tabaci, los huevos, toda la producción. En la siguiente, las características principales, los daños que ella causa, este y este color negro en las hojas. Daños directos, perdón, la dificultad en la fotosíntesis. Causa estos daños, la planta no puede realizar su proceso de fotosíntesis adecuadamente. El color negrillo en las hojas también afecta esto, es un daño indirecto. Aquí podemos pasar aquí el control usado por el productor, las medidas de control. Las medidas de control se debe evaluar con la presencia y control de malezas para evitar el hospedaje de estas plagas aquí dentro de estos cultivos de invernadero y eliminar restos de cultivos dentro. La decisión de control de la presencia de huevos adultos mayor a 3,5 por planta. Podemos aplicar un plan de manejo integrado de plagas con químicos, control cultural químico, ecológico y biológico. Y normalmente y finalmente, costo de implementar el manejo integrado de plagas, un insumo de producto elemento, control cultural de 550.000, el químico podemos vencer en esa tabla, control ecológico, control biológico, aquí vemos los costos por mano de obra de cada quien, producto, el uso de trampas 500.000, 565.000 para un total de, cada quien tiene su total acá a la parte de abajo, 765 y 200. Hay una información básica sobre esa planta, sobre algunos químicos, los costos y finalmente, perdón, las referencias utilizadas para el desarrollo de este trabajo. Y finalmente, damos fin a este trabajo. Bendiciones a todos, muchas gracias y éxitos. Chao, chao.